Hola a todos, bienvenidos a este nuevo live de País Posible. Hoy vamos a hablar con Camilo Mancera, un experto que ya lleva más de 15 años hablando de estos temas, sobre el tema de reforma política, reformas electorales. Estamos hablando con Camilo Mancera, él es coordinador de justicia electoral de la MOE, de la misión del Observatorio Electoral. Y pues, qué mejor persona que Camilo para hablar de lo que es la reforma política. Ahorita estamos en este tema, haciendo estos cambios, se está estructurando un poquito el tema de la reforma política por medio de cambios en en la Constitución Política de Colombia. Entonces, pues vamos a hablar de las cosas como las cosas más importantes de esta reforma. Camilo, ¿usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Mateo. Un gusto saludarte. Camilo, y pues no, nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creemos que usted es una persona súper idónea para que nos explique, como si fuésemos niños de 5 años, 7 años, cuáles serían, qué contiene y cuáles son los puntos más importantes de la reforma política que hasta hoy. Vale, pues mira, esta ha sido una reforma política que ha tenido varios cambios. Estaba planteando en un comienzo en el Senado de la República y lo que había planteado gobierno inicialmente, en el Senado, en su primer debate, se redujo a lo más mínimo haciendo distintas modificaciones. Después en Cámara de Representantes, en el segundo debate, eh, pues digamos, en la segunda ronda de debates, se vuelve a ampliar estos temas. ¿Cuáles son esos principales puntos que se están planteando dentro de la reforma política? Creo que el más grande de todos es la posibilidad de incluir las listas cerradas. Cuando estamos hablando de listas cerradas, significa que, por ejemplo, cuando se presentan las elecciones a Congreso, cada partido lo que hace es presentar un listado de candidatos que, digamos, según el número de votos, empiezan a entrar estas personas en el orden que se planteó en esta lista. Y no como está pasando actualmente, en el que cada persona o cada ciudadano o ciudadana colombiana puede votar por un determinado candidato. Es decir, la ciudadanía empieza a votar por un partido y no por un candidato. Esto, digamos que es bastante importante y es un gran cambio que se introduce en nuestro sistema político electoral, porque lo que se busca eliminar a través de esta medida son esos personalismos y son, digamos, esos grandes cacicazgos que se mueven en la política colombiana para precisamente tratar y buscar fortalecer de nuevo las organizaciones políticas. Entonces, este es un gran cambio. Pero este cambio implica también un elemento adicional que se está incluyendo dentro de la reforma, y es el tema de la democracia al interior de los partidos políticos. Claro. ¿Qué significa esto? Que no es una persona o un director del partido el quien decide solo cómo se va a organizar esa lista, porque claro, los primeros que van en la lista son los que seguramente van a quedar en los cargos. Claro, Entonces, la idea es que se establezcan unos mecanismos de democracia que sean obligatorios para los partidos y que de esta manera, entonces, se pueda, digamos, que toda la ciudadanía pueda conformar esas listas, que pueda decir cuáles son los candidatos que prefiere para que queden en los primeros puestos y que efectivamente queden dentro del listado. Entonces, digamos, este es uno de los cambios más grandes que se está claro. implementando. El otro gran cambio que se está planteando es el de la financiación 100% Ujú. pública. La financiación 100% pública significa que el Estado se va a encargar de financiar todas las candidaturas de manera anticipada. Eso significa que se entregan los recursos a todas las personas, a todas las candidaturas, para que estas personas no tengan que empezar a recurrir a privados para poder financiar su campaña. De esa manera, pues no se ven tan afectados los intereses de los distintos candidatos que posteriormente serían congresistas. Entonces, esa es la intención que busca la financiación 100% pública, que haya una mayor transparencia, que pueda haber un mayor control de los recursos. Claro, esto no se puede garantizar solo con una medida de estas. Esto debe ir acompañado de mayores controles por parte de la organización electoral, de mayores controles por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Entonces, digamos, es una medida que requiere también un gran Mm. esfuerzo institucional para que realmente sirva. También hay que tener en cuenta que esto de la financiación 100% pública, lo que busca es que también haya un mayor equilibrio entre las campañas y que no solo sean aquellas candidaturas que cuentan con un gran monto o grandes recursos para financiar su campaña, los que tienen chance de ganar. Es también una medida de igualdad que se está buscando a través de esto. A ver, estos son los dos principales temas que está planteando la reforma. No obstante, se ha empezado a hablar, digamos, dentro del debate, se han Ajá. incluido temas como el de eliminar la incompatibilidad para que los ministros para que los Los congresistas congresistas puedan puedan... ser ministros Ujú. eh, una vez renuncian. Entonces, digamos, esto es uno de los cambios que realmente no debería tener eh, tanto ruido en la medida Sí, que finalmente no es algo indispensable que está buscando nuestro o que está necesitando nuestro sistema político electoral, sino es claro. más como un mecanismo de transacción que se da entre el legislativo y el ejecutivo. Sí. Y digamos, temas como la reducción de edad para poder ser Ujú. congresista, temas como lo del voto obligatorio que se introdujo en determinado momento. El tema también hubo otro Una, asunto que buscaba el transfugismo, habilitar el sí. transfugismo, que pudieran cambiar de un partido a otro en cualquier momento. Una Son, pequeña pregunta. claro, cuéntame. El voto obligatorio, ¿todavía vive? Yo tenía entendido que que ya lo habían negado. Efectivamente, se había introducido inicialmente lo del voto Sí, obligatorio, posteriormente, digamos que lo bloquearon, sí. pero es un tema que puede volver a Oh, reaparecer claro, claro. dentro del debate. Entonces, digamos, sigue por ahí, todavía no se ha, digamos, eliminado completamente la posibilidad que este vuelva a introducirse dentro del debate. Y Camilo, ¿y cuál es su opinión sobre el voto obligatorio? A ver, el voto obligatorio, digamos, es una medida que efectivamente puede ser funcional para incrementar la participación Ujú. de los ciudadanos colombianos o de la ciudadanía colombiana, perdón. No obstante, en un país como Colombia, donde, digamos, la organización electoral no ha tenido la capacidad de llegar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas colombianas, pues es difícil, porque cuando tú estás en un lugar supremamente alejado y que se te dificulta muchísimo llegar al puesto de votación, que tienes que recorrer, no sé, 4 o 5 horas en lancha para después llegar a un punto en el que tienes que coger ya transporte terrestre hasta el puesto de votación por unas 3 horas, exigirle a una persona que tiene estas limitantes el que vote, pues digamos, puede llegar a ser algo injusto. Si se va a establecer una medida como el voto obligatorio, se tiene que generar una garantía de que efectivamente toda persona colombiana pueda dirigirse a un puesto de votación y pueda acceder a un puesto de votación. Entonces, sí, digamos, es una medida que funciona para incrementar la participación. Sí, ese aspecto es positivo, pero cuando estamos hablando de un voto obligatorio, eso normalmente va acompañado de una medida sancionatoria. Ujú. Entonces, Claro. ¿vas a sancionar a una persona que no puede acceder a un puesto de votación? Eso es Y un tema. otra, Y y otro, una última sí, siga. cosita es, si tú vas a establecer un régimen sancionatorio frente a esto, ¿quién va a hacer efectivo ese régimen sancionatorio y cómo se va a hacer efectivo ese régimen sancionatorio? Y esa es una discusión también bastante grande que hay que analizar y es qué tipo de sanciones son las que se van a establecer por no votar. Claro. Y yo le pregunto, digamos, pongamos una imagen idílica de que todos tienen acceso a votar, todos pueden votar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, digamos, con el tema, digamos, de los derechos? ¿Los derechos tienen que volverse obligatorios? Le hago la pregunta en el sentido de, ¿es de verdad si una persona elige de manera voluntaria no participar en democracia, pues porque esa es su elección, es verdad,
¿el Estado tendría el derecho de obligarlo a votar? Así sea en voto en blanco. Mira, esa discusión es muy bonita, precisamente cuando sea, como tú bien lo dices, estamos hablando de derechos, eh, digamos, esto debería exigirse, pero entonces entra la discusión de, ¿es un derecho o es un deber? Ajá, Es un deber ciudadano tú buscar lograr digamos, una representación y sí, materializar la democracia en un, digamos, en un Estado social de derecho como el de nosotros, como el colombiano. Esa es una discusión que creo que es la de fondo que hay que dar. claro. Porque lo otro que veníamos hablando, digamos, ya es sobre cómo se materializa una propuesta como estas, pero la discusión de fondo es, ¿queremos hacer obligatorio lo que hemos concebido como un derecho en Colombia, como un derecho que además es facultativo? Sí. Ahora bien, también hay que decirlo, dentro del planteamiento que se había hecho, se dejaba también la objeción de conciencia como una posibilidad. Y es que Ah, tú podías no votar, pues básicamente alegando la objeción de conciencia. Y tú dices, por ejemplo, tú dices, yo soy una persona anarquista y no quiero ajá. participar No dentro de un creo, sí. sistema democrático, no creo en ese sistema. Ujú, Tú, pues en ese sentido, podrías alegar ese hecho para no hacer efectivo tu derecho al voto. entiendo. Pero, digamos, la discusión de fondo es realmente sí, qué es lo que Colombia busca. Y la discusión, solo esa discusión del voto obligatorio y si que es un derecho, es un deber, es una discusión que debe darse de manera amplia en el Congreso y no debe ser opacada por otros asuntos Claro, como lo puede ser la lista cerrada o la claro, claro. financiación o lo de los ministros, digamos, todos estos temas, Ujú. porque pues que terminan básicamente disminuyendo la posibilidad de un debate amplio sobre el voto obligatorio. Claro, es un tema tan fundamental, podríamos decirlo, tan fundamental, tan en el corazón del Estado de Derecho, que solamente ese cambio debería estar solo, como un acto legislativo con un artículo y discutir eso, ¿cierto? Exactamente. Ujú. Ya, pues cambiando un poquito de tema, Camilo. Bien, estamos hablando, usted empezó a hablar de lo que es las listas cerradas. Y me gustaría como meternos un poquito en este tema, y es, hay muchas personas que están en contra de las listas cerradas por varias razones. Digamos, hay una que se ha escuchado que son los líderes emergentes, de la imposibilidad de que existan líderes emergentes, o más bien de que estos líderes emergentes tendrían o los obligarían a estar arrodillados ante unos caudillos que son al Directivos. final, o sí, directivos que son las personas de los partidos políticos. Es decir, yo solamente podría hacerme elegir si soy amigo de los partidos políticos o de los movimientos políticos. Eso por un lado. Hablan también que el tema que usted también lo mencionó un poquito, de la preocupación de que no haya una organización, o más bien no una organización, sino que no haya una democracia plena dentro de esos mismos partidos y movimientos políticos, lo que llevaría a lo que usted dice, a que simplemente se eligieran en los primeros números a los amigos de los directivos. Entonces, pues yo lo pongo eso en la mesa. No sé si usted me pueda, digamos, primero contestar si se puede solucionar esas preocupaciones, y segundo, si usted de pronto ve más puntos negativos y positivos de esa reforma. Claro, mira, ese tema que está, o ese problema que tú estás planteando, siempre ha sido la discusión frente a la lista Sí, cerrada. Y digamos que el mecanismo para controlar esto que le denomina la ley del bolígrafo, que es la ujú, voluntad de unos pocos decidiendo cómo se conforma la lista, digamos, el mecanismo para tratar de limitar esta afectación es la democracia interna, los mecanismos de democracia interna, que se realicen las consultas previas, que se realicen encuestas, que se realicen, digamos, cualquier mecanismo que quiera utilizar la organización política, pero que sean utilizados y que tengan ciertos parámetros de transparencia y de garantías, ¿no? No ujú. simplemente es poner una fachada de que se está cumpliendo, sino es efectivamente garantizar su cumplimiento. En ese sentido, claro, cuando
pues entiendo muy bien la queja de estas nuevas candidaturas que dicen, pues yo no soy amigo de nadie, a mí por qué me van a privilegiar en la conformación de una lista. Eso es muy cierto, pero cuando no es la voluntad de unos pocos directivos quienes deciden esto, sino que es la voluntad del electorado, es el respaldo popular lo que puede garantizar la participación o no, o el orden en la lista, esa preocupación pues se termina disminuyendo. De ahí que ese tema de la democracia interna sea fundamental, porque es que ese punto es básicamente el que puede limitar esa afectación de derechos y de participación en política. Digamos, eso es como uno de los principales puntos negativos que normalmente se discute y es como la posibilidad de que unos directivos limiten la conformación. Pero también hay un punto positivo y es que cuando tú estás hablando de una elección normal, lo que termina pasando es que el principal enemigo de un candidato es el que le sigue en la lista. Y es Claro. una pelea que se da entre todos los miembros de un mismo partido. ¿Qué es lo que Sí. termina pasando? Eso debilita muchísimo a una organización política, porque ahí ya no nos estamos viendo como una colectividad, sino que yo estoy peleando mi interés particular, Claro. ¿no? Cuando tú das una lista cerrada, es todos empujando por una misma lista para conseguir la mayor cantidad de votos, porque a todos les sirve que tengas mucha votación. Mientras que cuando tú estás en una lista abierta, tú peleas solo tus votos. Entiendo. Entonces, Última objeción que me acabo de acordar de esa objeción que me pareció también bastante interesante, que la escuché. Yo no estoy a favor ni en contra porque este me parece que es un punto, es una discusión bastante interesante, pero no podría yo decir si estoy en positivo o en negativo, pero este otro argumento es interesante y es que basado en lo que usted me dice, Camilo, también había una que era cuando se hacen listas cerradas y bloqueadas, normalmente también sucede que pues la primera persona en la lista es como la persona para presentar, ¿cierto? Pongámosle Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, ¿sí o no? sí, Y una de las cosas que se quejaban mucho, o que hasta el mismo Álvaro Uribe Vélez se quejó en su tiempo, era que cuando era lista cerrada, los demás candidatos simplemente no se esforzaron para hacerse elegir, simplemente porque ya sabían que ellos estaban en el vagón de la cara de Álvaro Uribe Vélez. claro. Entonces, no sé si eso de pronto también, aunque puede llegar a decir que usted pensar hablar o hacer una discusión de que no, si somos en listas cerradas, todos vamos de manera colectiva a fortalecer, ¿no también no podría pasar lo mismo que unas personas sean como parásitos, no sé qué otra palabra utilizar, parásitos de los demás, de los a mostrar? Sí, mira, es que el comportamiento de una lista cerrada, digamos, de cada organización política va a ser distinto, porque Ujú, su conformación es distinta. Cuando tú tienes una figura como lo es Álvaro Uribe, que además es expresidente y que ha ujú. representado todo digamos, un movimiento político muy grande en este país, lo que termina pasando es que muy seguramente él va de primero, los siguientes 10 van a, como se dice Ujú, ajá. en las calles, va en coche y va Sí, tranquilo. ujú, Pero los siguientes 10, eso sí se tienen que esforzar, porque claro. esos sí no saben si les vaya a alcanzar la votación de ese que tienen de primero en la lista. Ujú. Y esos son los que se van a estar peleando realmente y porque pues van a empujar. Digamos, en esa ocasión estábamos hablando, si mal no recuerdo, que el Centro Democrático había obtenido 18 curules. Sí, no Posiblemente recuerdo, sí. del 15 al 25 estaban que se peleaban Claro. a ver Ujú, cuántos lo lograban. Y por ejemplo, en otro caso, como lo que fue el pacto histórico más ujú. recientemente, no solo tenías a un partido, era una coalición de varios partidos peleándose todos a ver si alcanzaban a llegar a obtener una curul. Claro. Todos se empujaban para el mismo lado. Por eso te digo, cada partido político tiene sus particularidades Ujú. y va a escoger una estrategia, pero lo que sí va a pasar es que no van a estar peleándose al interior Entiendo. porque yo sí tuve la votación, usted no.
Entonces, claro, digamos, eso es una dinámica distinta. Y hay un elemento que es muy importante también para tener en cuenta acá, que no se puede olvidar, y es que una lista cerrada es el único mecanismo que es realmente efectivo para alcanzar una paridad de género. ok, claro, Y ese es un claro, tema supremamente importante. Y no es simplemente que se presente el mismo número de candidatos, sino que tiene que haber alternancia. Es ajá, decir, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o sí. un hombre, una mujer, pero que haya una alternancia para que de manera efectiva se pueda lograr una representación de la mujer. Porque si no vamos a seguir con lo mismo. Y es que las mujeres terminan de últimos en la lista sin poder acceder a los cargos de representación política. Pero para eso es necesario que en esa lista cerrada se obligue a la paridad de género, ¿cierto? Exactamente. Es decir, que si pasa esto, en 4 años vamos a tener el primer congreso con 50-50 de hombres y mujeres, según lo que veo, si pasa Si esta reforma. Si se aprobara la reforma y efectivamente se estableciera la obligación de la paridad, la alternancia y la universalidad, muy seguramente podríamos ver el primer congreso en Colombia que sería paritario. Ok, Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que pasó en Senado es que dijeron, bueno, lista cerrada sí, pero el tema de paridad lo vamos a exigir no desde el 2026, sino desde el 2030. Porque mira que ok, hay algo que ha pasado históricamente con los temas de reforma política, y es que hay un elemento que normalmente hunde reformas, y es cuando se habla del tema de paridad, porque las ajá, organizaciones, porque digamos, tú tienes que entender que el Congreso de la República y quienes están aprobando este tipo de reformas, miran la reforma y miran cómo les afecta a ellos claro, mismos. sí. Entonces, cuando te dicen como, es que puede que usted salga porque una mujer va a entrar, usted dice, uy, Ujú. espérese, espérese, porque eso ya no me, puede que no me guste Ya no me tanto. gusta. Sí, o sea, muy Claro. bonito eso, pero sí, desde que no me afecte a mí. Y digamos que una medida de esto es posiblemente una de las medidas que más renovación podría tener en el Congreso. Ujú, sí. Ahora cambiando de tema, el tema de la financiación completamente estatal. Y de nuevo, hay varios argumentos en contra de esto. Por ejemplo, uno de los más interesantes que he escuchado es que se sostiene que la financiación completamente estatal de las campañas es con el fin de que dineros sucios no entren a distintas campañas. Y un argumento muy interesante que escuché fue como así sea completamente estatal, así no sea completamente estatal, los dineros sucios van a seguir entrando sencillamente porque son dineros sucios y no se registran en los libros contables de las personas. Es decir, aquí no hay ninguna solución por ese sentido, porque al fin y al cabo, si usted quiere, más bien, si hay financiación privada, los que van a financiar de manera, siendo privados, no van a tener ningún problema en reportar que ellos financiaron, pues porque no tienen nada que esconder. Mientras que alguien que sí, no sé, un narcotraficante, qué sé yo, quiera financiar a un candidato, pues sea que la financiación sea completamente estatal o sea financiación con gente privada, pues no le van, la verdad, le va a resbalar. ¿Qué opina usted de eso, Camilo? Ese es el argumento que normalmente se plantea cuando se habla de financiación pública o 100% Sí. pública. ¿Cuál es la diferencia y dónde es que creo que ese argumento es un poquito, digamos, un poquito mentiroso? Por lo siguiente, y es, claro, financiación ilegal puede que se siga manifestando y seguramente se van a seguir introduciendo dineros ilícitos en las campañas. Es muy posible que eso se mantenga. La diferencia de un sistema mixto como el que tenemos ahorita a un sistema 100% público es que es muchísimo más fácil hacer la trazabilidad de esos recursos que no están siendo reportados. ¿Por qué? Porque es que en este momento una de las grandes dificultades que se da es, claro, se inicia la campaña, tú como candidato puedes recibir recursos de cualquier lado Ujú. y tú en ese sentido puedes disponer de esos recursos como bien se te antoje.
Cuando estamos hablando de recursos 100% públicos, hay una gran diferencia y es que tú tienes que registrar todos los gastos. Si tú, por ejemplo, ves una valla que no esté registrada ahí, pues efectivamente ya puedes iniciar un proceso Ujú. administrativo o penal, posiblemente. Porque básicamente lo que estás diciendo es, si usted no me reportó esos gastos y no me aparecen en ningún lado y es plata pública y yo sé cuánta plata tiene usted porque efectivamente le entregué esa plata. Entonces me tiene que coincidir todo perfecto. Pero entonces, digamos, sí se genera un mayor control. Mientras que cuando tú estás hablando de recursos que son de privados, lo que va a pasar es que no se tiene ni idea de cuánta plata estás recibiendo realmente o cuánta plata es la que deberías poder gastar. Es que en este momento, Mateo, hay algo muy grave que se está dando en un modelo mixto como el que tenemos, y es que no tenemos ni idea de cuánto cuesta realmente una campaña. Ujú. Pero nadie tiene ni idea. Tú le puedes preguntar a cualquier persona y no te dice, no, la verdad, no sé cuánto cuesta una campaña para el Senado, para la Cámara, para la alcaldía, para lo que sea. Básicamente por eso, porque es que se genera un subregistro tan bárbaro que no tienes ni idea. Y ese subregistro se puede ocultar fácilmente dentro de una financiación privada que sí puedes fundamentar. Ujú. ¿Por qué? Porque en cualquier momento a ti te dicen, ¿y esa valla usted de dónde sacó los recursos? Ah, no, pues vea, estos recursos son de acá. No tienes ni idea. Pero cuando estás hablando de recursos 100% públicos, tú sí sabes cuánta plata, o yo como Ok, Estado sé cuánta plata te entregué, entonces te puedo hacer un control más efectivo. entiendo. Por eso, lo que sí es muy importante es que si se va a implementar una medida de financiación 100% pública, tienes que fortalecer al organismo electoral para que pueda ejercer un control real de los gastos. Ujú. No solo de un monitoreo de las cuentas que me entrega, sino que tengo que estar mirando en los distintos territorios cómo se está dando la publicidad, si se están cumpliendo los parámetros. Por eso, también hay un elemento adicional digamos, complementa una medida de financiación 100% pública, y es las listas cerradas. Ya. Porque una lista cerrada significa que haces campaña por un partido. Ujú. Entonces, en este momento tendrías que controlar 23 partidos para Congreso. Mientras que cuando tú estás manejando las cuentas individuales en una lista abierta, tendrías que controlar más o menos 4.500 campañas, Ujú. lo cual lo hace muchísimo más difícil. Entonces, digamos, en este momento estamos hablando, y hay que ser muy consciente de eso, de cerrar el sistema para que efectivamente pueda haber un control. Se cierran las listas, se pone financiación pública y a través de eso es que se está buscando generar unos controles muy fuertes y que también hay que ser conscientes que son radicales Ajá. para buscar generar una mayor transparencia. Eh, es una decisión que tiene que tomar el Congreso de la República de si efectivamente ese es el camino que se quiere andar y si hacia allá es que nos queremos dirigir. Ok. Una última pregunta, Camilo, o más bien, una penúltima pregunta. Eh, Vale. el tema sobre que los congresistas pueden renunciar e ir a ser parte del gobierno. ¿Eso no debilita la separación de los poderes en un régimen presidencial? Efectivamente, eso debilita la separación de poderes, pero además también más, es decir, sí genera una afectación en la separación de poderes, pero adicionalmente también genera una relación perversa entre el legislativo y el ejecutivo, donde Ujú. el legislativo va a extorsionar cualquier proyecto que quiera adelantar gobierno con cargos, como listo, yo se lo voto, pero en un año nos vemos para como ministro, ¿no? Claro. Y se vuelve una relación perversa que se da entre el legislativo y el ejecutivo. Claro, esto es una manifestación de la afectación del equilibrio de poderes, pero también, digamos, yo me pregunto, ¿un gobierno cuántos ministerios piensa tener? Es decir, ¿cuántos excongresistas ministros piensa tener? ¿Y cuál es la utilidad real que tiene eso? Claro. Si se está haciendo por cumplir con un compromiso con un partido específico, Por ahí entonces dice, por ahí dicen que se llama, que ese artículo es el artículo Barreras.
Puede ser, digamos, no, 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 no puedo afirmar nada al respecto, pero digamos, si se está pensando en que se va a devolver un favor o se está gestionando un interés particular, pues estamos haciendo una apuesta incorrecta, porque aquí estamos hablando de reformar la Constitución, Ujú, y una Constitución claro, no se reforma por un favor. Es claro. decir, eso lo tenemos que tener supremamente claro. Si estamos haciendo una reforma de este estilo, es porque estamos pensando en el bienestar y en el beneficio de todo un pueblo, no de un favor a unos determinados políticos, porque Bien, esa no es la razón para hacer una reforma constitucional. Camilo, una última pregunta para no hacerlo más largo este live, pero aunque es muy interesante, yo creo que lo podría hacer más de 5, 10, 15 preguntas, pero le voy a hacer la última pregunta que es más bien general. Y es, digamos, una de las cosas que cuando inició la reforma política, una de las cosas bastante interesantes fue la limitación de los periodos en los que los congresistas pueden hacerse elegir. Eso se cayó como en el primer debate, si no estoy mal. Eh, ¿Qué opina, digamos, de eso y qué otras cosas más quedaron por fuera que de pronto usted pueda considerar que sean importantes en esta reforma política? Mira, de hecho, el tema de la limitación de los periodos o la limitación de la reelección de los congresistas se mantuvo hasta ahorita en Cámara de Representantes. De hecho, creo que todavía se mantiene. El tema es cómo se mantuvo eso. Se genera una limitación de hasta 3 periodos en cada una de las cámaras, es decir, 3 en Cámara de Representantes, 3 en Senado. Consecutivos, es decir, eso significa que si yo, por ejemplo, voy uno para Cámara, uno para Senado, uno para Cámara, uno para Senado, nunca tendría limitante. Entonces, pues eso por un lado. Ahora, nosotros estamos hablando de que serían 3 periodos, significa 12 años en cada una de las cámaras. Eso significa que serían 24 años en total en el Congreso. Ya No es muchos toda su vida. congresistas, de hecho me caben en una sola mano el número de congresistas que ha durado tanto tiempo en el Congreso. Entonces, que Sí, sea una medida realmente efectiva, pues no como está planteada. Si la sí, intención es buscar que se esté dando una renovación continua en el Congreso de la República, con lo que está actualmente no se está haciendo. O sea, hay que tener claro eso, no se está haciendo con lo que está actualmente. Ahora bien, hay un elemento simplemente para tener en cuenta ahí. Claro, es deseable la renovación, pero también es deseable la profesionalización de la política. ujú, Y digamos, como hay políticos que de pronto se aferran a un cargo y no salen de ahí y no hacen bien su trabajo, pero se mantienen básicamente a través de politiquería y prácticas no deseables en el ejercicio de ser congresista, también hay políticos que son muy buenos y que a ujú. lo largo de varios periodos pueden llegar a tener un bagaje muy bueno que es deseable también en una corporación pública. Entonces, digamos, hay que sopesar esos dos elementos. El hecho de que una persona dure mucho en el Congreso no necesariamente significa que es mala o que sea un politiquero o que siempre esté comprando votos. No, también puede pasar el caso de una persona que se ha vuelto muy buena en lo que hace y que es deseable. Es decir, la Claro, política también es una carrera claro. y pues hay que ser bueno en eso y si uno es bueno, está bien mantenerse. No obstante, digamos, la discusión con la que se inició se quería limitar el número de periodos para que se generara una renovación, pues con cómo está planteado, no se está haciendo. Listo. Camilo, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, muy interesante esta conversación. Todos estos temas son para quedarse uno discutiendo por largo rato, pero bueno, nada, no queda más sino agradecerle, Camilo, y nada, hasta una próxima si nos quiere volver a acompañar. Claro que sí, muchísimas gracias Mateo y siempre disponible para cuando les pueda hablar un poco más sobre este tema. Camilo, ¿Vale? muchísimas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Que estés bien. Chao.